La generación Z no heredó el futuro, heredó las consecuencias. Una crisis financiera, una pandemia global y un panorama político caótico difícilmente parecen el ambiente perfecto para crecer, ¿verdad? Nos sorprende que la generación Z piense que estará peor que sus padres en lo financiero, emocional y político. Y eso es solo el principio. En el episodio de hoy de El Show de Infografías, vamos a explicar por qué la vida es difícil para la generación Z y cómo solo va a empeorar. Si hay algo que todas las generaciones tienen en común, es que comienzan con un sentido de esperanza. A todos nos dicen que podemos ser lo que queramos cuando seamos grandes y lo creemos. La escuela es para descubrir lo que te gusta y después ir a la universidad o buscar una carrera relacionada. Cada generación tiene sus problemas. La generación más grande y los baby boomers se vieron reclutados en masa para conflictos a gran escala al salir de la preparatoria. Aún así, las generaciones pasadas han dejado su huella en el mundo. ¿Será diferente la generación Z? La generación Z, nacida entre 1997 y 2012, tiene muchas características únicas. Nació en un nuevo milenio, y muy pocos recuerdan algo de cuando el calendario marcaba 19. Si los millennials quieren sentirse viejos, solo esperen a que un Gen Z les pregunte cómo era en los 1900 y es Usenuamo. Esta generación fue la primera en nacer en un mundo tecnológico moderno. Mientras que el Internet era una curiosidad para la mayoría de los millennials cuando crecían, para la mayoría de los miembros de la generación Z era básicamente un servicio esencial. No imaginan un mundo sin él y la mayoría usa smartphones desde niños. Pero el mundo no es como esperaban. Crecer en un mundo de tecnología en constante auge, sin duda hizo que muchos miembros de la generación Z pensaran que estaban a punto de entrar en un futuro emocionante. Pero en cambio, ha sido básicamente un caos desde que comenzaron los 2000. Para los mayores de la generación Z, los atentados del 11 de septiembre son de sus primeros recuerdos y las guerras posteriores marcaron la década. Y eso fue seguido por una terrible crisis financiera en 2008 que detonó el mercado laboral durante varios años. No solo retrasó a los millennials, también generó competencia con la generación Z al prepararse para ingresar al mercado laboral. Pero un terremoto mayor se acercaba para los chicos. La década de 2010 volvió tóxica la política. Y para muchos jóvenes, las afirmaciones de sus padres sobre la estabilidad de Estados Unidos empezaron a parecer una mala broma. Pero a pesar de esto, la economía seguía siendo en gran parte fuerte, y cuando los miembros más jóvenes de la generación Z llegaron a la adultez, todavía tenían esperanza en el estado del mundo. Después de todo, no era como si todo fuera a venirse abajo de repente, ¿o sí? Y entonces ocurrió una crisis que solo sucede una vez cada siglo. La última pandemia masiva en Estados Unidos fue en 1918, cuando la gripe española devastó a un país afectado tras la Primera Guerra Mundial. Aunque la COVID-19 no tuvo tantas muertes, paralizó al país por meses y afectó más a la generación Z. Los más jóvenes de la generación Z, con solo 8 años, dejaron la escuela y aprendieron en línea, junto a maestros que tampoco dominaban el sistema. Muchos de la generación Z perdieron eventos clave de la universidad y preparatoria, como el baile y la ceremonia de graduación, que no podrán recuperar. Y cuando el mundo reabrió, ya no era igual. Todos lo hemos sentido. Tras el COVID las cosas volvieron, pero no eran igual de buenas. Tal vez el restaurante 24 horas cerca de ti ahora cierre a las 10:30, o tu botana favorita sea más pequeña aunque cueste más. Muchos lugares que despidieron empleados en la pandemia no volvieron a contratarlos todos. Había menos trabajo, menos variedad y lugares para comprar, y todos parecían más tristes y menos amigables que antes. Y por supuesto, hubo algo que simplemente siguió aumentando. Si le preguntas a la generación Z cuál es el mayor problema actual, casi seguro dirán, no puedo pagar nada. La inflación se descontroló tras el COVID y, aunque bajó, los precios no volverán a ser los de antes. Esto dificulta llegar a fin de mes, ya que casi todo es más caro que antes. La comida y la renta suben mucho, y lo esencial es cada vez más difícil de pagar, incluso con un salario estable. Eso es, si logras conseguir trabajo. La mayoría de la generación Z que terminó la escuela dice que el mercado laboral está roto. Las empresas afirman contratar, pero los solicitantes envían muchos currículums sin recibir respuesta. Ni siquiera un rechazo. Y hay una razón para eso. Los trabajadores dicen que sus equipos se están reduciendo, pero la carga de trabajo está aumentando. A medida que despiden a los colegas, las tareas siguen acumulándose, pero los cheques de pago se mantienen exactamente igual. Ni la mejor garantía de éxito funciona ya. Los mayores de la generación Z
con unos 28 años, están terminando o ya terminaron la universidad y han aprendido que un título avanzado ya no vale lo mismo que antes. Muchos graduados de artes liberales y humanidades afirman que hay muy pocos empleos y que muchos compiten por puestos en su misma facultad. La mala noticia es que sus maestros boomers y Gen Z probablemente no podrán jubilarse, así que buena suerte. Aunque sus padres los animaron a obtener un título avanzado para asegurar su futuro, eso no es garantía. La generación Z se preocupa mucho por la deuda estudiantil, ya que el costo universitario ha aumentado mucho en décadas recientes. Los préstamos estudiantiles tienen altas tasas de interés que no se eliminan en bancarrota. Las generaciones mayores cuentan que hacer pagos mínimos durante años puede hacer que terminen pagando su préstamo varias veces por lo lento que es el proceso. Pero si la generación Z no tiene trabajos, ¿cómo se supone que van a hacer eso? Los jóvenes votantes han impulsado una campaña para que el gobierno perdone sus préstamos estudiantiles. Y aunque administraciones anteriores tomaron algunas medidas unilaterales para eliminar esa carga, la actual ha estado moviéndose en la dirección opuesta y diciendo que paguen. Esto ha hecho que los jóvenes busquen lo que sea. Tu abuelo diría, no aceptes un no como respuesta. Si buscas trabajo, entra y pide hablar con el director general. Admirará tu determinación. Hoy en día, eso probablemente haga que seguridad te expulse y te pongan en lista negra. Los jóvenes de la generación Z buscan trabajos de medio tiempo o temporales, y muchos tienen más de un empleo a la vez. Algunos trabajos temporales prometen flexibilidad y un pago decente, pero algunos se sienten como una batalla constante. Los trabajadores compiten por pocos empleos temporales. Dependen de las calificaciones de clientes y plataformas como Uber o DoorDash pueden excluirlos rápidamente. Es estresante, poco confiable y deja a los trabajadores luchando, afectando a muchos de la generación Z. Incluso los mayores de la generación Z están muy rezagados en la compra de casas y de tener un auto. Solo el 26.1% de la generación Z es dueña de una casa según los números actuales, pero el mercado de alquiler tampoco es más amigable, ya que la demanda de vivienda está más alta que nunca. Caseros piden revisiones de antecedentes y varios meses de renta adelantada a quienes buscan casa por primera vez. Y eso suele ser demasiado para un trabajador eventual que está batallando, lo que lleva a hacer compromisos, como vivir con compañeros de cuarto en situaciones incómodas. Casi siempre puedes ir a algún lugar. La generación Z no es la primera en volver al nido. Los millennials tardaron en independizarse y muchos volvieron a casa tras perder su empleo en la crisis financiera de 2008. Para la generación Z es distinto. Muchos nunca se han independizado. El costo de la habitación y la comida en la universidad solo sigue aumentando, lo que llevó a muchos de la generación Z a elegir viajar diariamente o asistir a una universidad comunitaria local como alternativa. Ahorraron algo de dinero, sin duda esperando que eso les diera una ventaja cuando consiguieran un trabajo después de la universidad, pero eso nunca sucedió. Ahora los padres de la generación C se preguntan cuándo darán el siguiente gran paso. Y la generación Z no se está haciendo la misma pregunta. La generación Z está luchando en más de un sentido, y no es solo por el estado del mundo. Crecieron con redes sociales, lo que tuvo gran impacto. La generación Z es considerada la que tiene menor capacidad de atención, aunque este efecto es más notable en la generación alfa, expuesta a YouTube y TikTok desde bebés. La generación Z aún aprende y piensa distinto a generaciones anteriores, lo que ha causado problemas en el trabajo. La generación Z ha sido considerada el peor grupo de edad para trabajar en oficina, según quienes los tratan por varias razones. Su baja atención es un problema, al igual que su estado emocional alto, que los hace más abiertos y honestos sobre sus sentimientos. Expresan más su descontento en el trabajo, lo que es sano psicológicamente, pero podría afectar sus oportunidades laborales. Tienen otro estilo de comunicación, buscan retroalimentación frecuente y son abiertos sobre sus valores y el deseo de verlos reflejados en el trabajo. Para muchos de la generación Z, su primer trabajo pronto es seguido por su primer despido. Por eso, no sorprende que la generación Z sea la más deprimida. Un estudio reciente reveló que la generación Z presenta más depresión, estrés y agotamiento que los adultos mayores. También reportan sentirse solos. Es común que observadores de la generación Z noten que no socializan igual que generaciones previas. Pasan tanto tiempo en línea que es más probable que conecten en servicios de citas, aunque estas relaciones pueden no funcionar en persona. Según la generación Z, el mundo ya no es amigable con ellos. La generación Z en su mayoría no vivió la típica adolescencia, y no solo por el COVID. Crecieron en una época donde se promovía menos la independencia adolescente.
cada vez más ciudades tenían reglas de toque de queda. Los centros comerciales estaban cerrando, dejando menos espacios alternativos para que los adolescentes convivieran. Muchos tenían agendas tan llenas que las citas adolescentes ya no eran parte clave de crecer. Y por eso puede que nunca hayan recibido el entrenamiento que necesitaban para estar listos para hacer esas conexiones como adultos, y eso los llevó a reemplazarlo con otra cosa. Eso era un arma de doble filo. A la generación Z se le llama la generación de las redes sociales, lo que ha cambiado cómo hablan, aprenden y piensan. No es solo pasar mucho tiempo en la computadora. El algoritmo de la mayoría de redes sociales les muestra información al desplazarse, y pocas veces es positiva. El impacto psicológico ha hecho que muchos cuestionen si los adolescentes deben estar en redes sociales. Quizá ya sea tarde para muchos de la generación Z, pero países como Australia han aprobado leyes que limitan el acceso a estos sitios para menores de 16 años. Pero si le preguntas a la generación Z, no solo están haciendo doom scrolling, realmente sí es así de malo. La otra razón por la que la generación Z está luchando tanto es que no solo les preocupa su lugar en el mundo, sino que también les preocupa si siquiera habrá un mundo en el que puedan llegar a la adultez. Las encuestas sobre la generación Z muestran que este grupo de edad está aterrorizado por el impacto del cambio climático en el mundo, y son por mucho el grupo más activo en exigir soluciones al gobierno. El temor de que algunas zonas del mundo sean inhabitables en las próximas décadas también afecta sus decisiones sobre dónde vivir y qué hacer con sus vidas. Y no es el único tema en el que cada vez les preocupa más que las cosas estén retrocediendo. La generación Z es, por mucho, la generación con el mayor número de miembros que se identifican como parte de la comunidad, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer. Más de una cuarta parte del grupo está en ese espectro. Esto es aproximadamente el doble del número de millennials que lo hacen, y parecía que las cosas se estaban volviendo cada vez más aceptables para este grupo. Pero en los últimos años, la generación Z ha observado una tendencia preocupante, ya que ha habido una reacción negativa contra los derechos trans y hasta contra los movimientos de derechos queer en general. Las empresas son presionadas para cancelar exhibiciones del Mes del Orgullo, mientras los gobiernos debaten revertir avances logrados. Esto deja a muchos de la generación Z preocupados por si ya vivieron los mejores días del país, y ver todo en tiempo real tampoco ayuda. La generación Z podría ser la primera generación nativa digital, pero eso solo significa que nadie está realmente seguro de cómo crecer con un teléfono inteligente en las manos afectará a alguien a largo plazo. Una de las partes más preocupantes de esto es que siempre están en contacto con las noticias, y esas noticias rara vez son buenas. Las generaciones pasadas recibían sus noticias de periódicos, radio o televisión 1 o 2 veces al día. Los jóvenes suelen obtenerla de redes sociales, lo que implica recibir imágenes impactantes de zonas de conflicto en tiempo real. No importa cuál sea el conflicto, afecta la salud mental de una persona. Y lo peor es que quizá ni todo sea verdad. Uno de los mayores retos en las redes sociales hoy en día es distinguir los hechos de la ficción. Con Photoshop y la inteligencia artificial, los estafadores crean imágenes falsas conmovedoras, usualmente acompañadas de súplicas de ayuda. En el mejor de los casos, es una forma de sacar dinero a las personas. En el peor, puede ser una manera de obtener información personal y hackear las cuentas de la gente. Hay miles de ellos, usualmente en centros de telemercadeo en todo el mundo. Y a diferencia de las llamadas fraudulentas que dicen que alguien necesita dinero para la fianza, aquí las víctimas son casi en su totalidad de la generación Z, pero la tecnología no se está deteniendo y podría estar a punto de empeorar todo mucho más. Normalmente, la nueva generación adopta primero una tecnología cuando surge. Todos recordamos pasar horas tratando de ayudar a la abuela a configurar su primer celular, mientras ella se preguntaba qué tenía de malo el viejo teléfono de disco. Eso podría no ser cierto en la era de la inteligencia artificial. El auge de chatbots y aplicaciones similares tiene menos de 5 años, pero parece que siempre han existido. Ahora todos están escribiendo sus preguntas en ChatGPT, y casi todas las empresas de redes sociales se han apresurado a incorporarlo en sus servicios. ¿Pero podría estar listo para hacerse cargo de todo? La generación Z más joven ha sido el canario en la mina de carbón cuando se trata de inteligencia artificial, y la han adoptado con entusiasmo, para horror de sus maestros. Se informa que los estudiantes usan ChatGPT para hacer tareas, responder en clase y copiar en exámenes, y muchos se sorprenden al saber que es trampa. En la universidad, algunos estudiantes presumen usar el servicio para su tesis, mientras las universidades intentan mantenerse al día con detectores de plagio ineficaces que suelen acusar a inocentes. Esto podría afectar a toda una generación.
Ha habido un patrón constante de disminución de la capacidad de atención entre generaciones, pero la generación Z y la generación Alfa han mostrado por mucho la caída más pronunciada. Esto se debe al auge del contenido corto en Internet, pues desde pequeños los niños se acostumbran a entender todo en clips breves. Esto ha hecho que TikTok sea especialmente popular, ya que la aplicación de redes sociales utiliza videos de formato corto, a menudo combinados con música. Pero esto ha causado un gran problema a largo plazo. La generación Z y su grupo más joven tienen dificultades en la escuela, y los mayores de la generación Z están teniendo problemas en la oficina. Muchos reportan dificultades para mantenerse concentrados y equilibrar múltiples tareas. Así que no es sorpresa que muchos estén siendo despedidos de sus trabajos, eso sí es que todavía quedan empleos. Una de las principales preocupaciones de la generación Z es si el mercado laboral colapsará para ellos, y en parte ya sucedió. La inteligencia artificial ya filtra currículums antes de que los vea un humano, y esto es solo el inicio. Para quienes van a entrar al mercado laboral, la tormenta apenas inicia, pues la recesión, los aranceles y la inteligencia artificial forman un apocalipsis laboral. ¿Vamos hacia un futuro sin empleo para nadie? Tal vez sea exagerado, pero muchos empleos podrían estar en riesgo por la inteligencia artificial. Si las empresas prefieren lo barato y malo sobre lo caro y bueno, los artistas y diseñadores gráficos ven que la inteligencia artificial complementa su trabajo. Los escritores aún no son reemplazados, pero muchas fábricas de contenido la usan para generar textos con palabras clave. No tiene mucho sentido, pero ayuda a los motores de búsqueda. Y luego están las personas que trabajan con enormes cantidades de datos, ya sea en el ámbito financiero, legal o médico. Usar un algoritmo de inteligencia artificial para filtrar todo eso hace que el trabajo sea mucho más barato, aunque menos preciso. Con suerte nadie lo notará y todos preguntan, oye, ¿y nosotros qué? La inteligencia artificial representa un peligro general, aunque los mayores tienen ciertas ventajas. Muchos tienen habilidades prácticas que protegerán sus empleos por ahora. Nadie contrata a ChatGPT para instalar techos, eliminar termitas o hacer cupcakes personalizados. Muchos ya tienen un buen ahorro que les serviría si deben empezar un nuevo trabajo. La generación Z ha empezado con el pie izquierdo. La combinación de deuda estudiantil, un mercado laboral difícil y menos oportunidades para usar sus habilidades ha planteado una perspectiva aterradora. ¿Podría la generación Z convertirse en la primera generación en terminar siendo más pobre que la generación anterior? Los millennials superaron a la generación X tras la recuperación económica, aunque fue un camino difícil. La generación Z no percibe que avanza gradualmente. Sienten que se deslizan por un barranco resbaloso lleno de rocas afiladas. Dicen que no es solo que estén luchando, sino que el mundo ya no está hecho para ellos y que se necesitan cambios serios. Y pronto ellos estarán a cargo. Tal vez, la generación Z está dando sus primeros pasos en la escena política, pero nadie sabe de qué lado estarán. Antes de 2024 la mayoría votaba demócrata, pero la generación Z no se encasilla fácilmente. Son iconoclastas políticos, desafiando el status quo en ambos lados del espectro político. Entre los políticos de la generación Z están el activista liberal y congresista Maxwell Frost y la influencer y candidata al Congreso Kata Bugasela, una progresista apasionada. Ninguno de ellos está abogando porque todo siga igual, aunque probablemente ninguno de ellos podría ponerse de acuerdo sobre lo que se debe hacer. Si le preguntas a alguien de la generación Z, quizá crea que el sistema debe cambiar. Muchos opinan que reformas como el ingreso básico universal, leyes anti-inteligencia artificial y cambios en el papel del dinero en la política facilitarían encontrar su lugar. Dicen que la situación no mejora y que una generación entera sale de la escuela para descubrir que el sueño americano está fuera de su alcance. A lo que muchos de la generación mayor probablemente responden, deja de quejarte. ¿Quieres comparar la generación Z con generaciones anteriores? Mira cada generación explicada en 10 minutos para ver cómo se divide un siglo de estadounidenses, o haz clic en este video en su lugar.